Hola, con el gusto de saludarte nuevamente. Hoy vamos a ver el primer presidente que se presentó en el centralismo en México durante el periodo de 1835 a 1836. Veamos quién fue. Este es Miguel Francisco Barragán y Ortiz de Zárate, quien nació el 8 de marzo de 1789 en la ciudad del maíz, ubicada en San Luis Potosí, y falleció el 1 de marzo de 1836 en la Ciudad de México. Él fue un destacado militar y político mexicano que jugó un papel clave en los primeros años de la independencia de México, así como en su organización política. Inició su carrera en el ejército realista combatiendo contra los insurgentes durante la Guerra de Independencia. En el año de 1810 se enlistó como alférez, el grado más bajo en la oficialidad, y a lo largo de los años fue ascendido hasta convertirse en coronel. ¿Sabías que durante su carrera militar anduvo al lado de figuras importantes como Félix María Calleja y Anastasio Bustamante, así como luchó por la causa realista contra los rebeldes? Barragán también participó activamente en el proceso de independencia, siendo uno de los miembros del ejército trigarante que, bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, entró triunfante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Esto se dio después de la firma del Plan de Iguala, que marcó el fin de la lucha independentista. Aunque él inicialmente apoyó a Iturbide, Barragán se opuso a su ascenso como emperador, lo que lo llevó a ser encarcelado de manera breve. Tras la caída del imperio, fue liberado y se sumó a la proclamación de la Primera República Federal que tuvo México. Barragán desempeñó un papel crucial en el periodo posterior a la independencia y en el año de 1835 asumió la presidencia de México de manera interina. Su mandato duró hasta el año de 1836, cuando desafortunadamente por una enfermedad falleció. A pesar de su corto periodo como presidente, su figura quedó marcada en la historia de México como un personaje importante en los primeros años de la nación independiente. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. En el año de 1824, el Congreso local no lo nombró gobernador constitucional del recién creado estado de Veracruz. Es un personaje clave en la historia de la región. Su mandato, que comenzó el 20 de mayo de 1824 y terminó el 5 de enero de 1828, estuvo marcado por eventos trascendentales como la jura de la Constitución de Veracruz y la ocupación del último reducto español en México, en la fortaleza de San Juan de Ulúa, que esta está ubicada en una isla frente a las costas de Veracruz, misma que fue construida en el siglo XVI con una traza italiana como una fortificación utilizada para proteger el puerto de Veracruz, el más importante del virreinato de la Nueva España. A lo largo del tiempo, la fortaleza no solo cumplió funciones defensivas, sino también sirvió como prisión y astillero en el siglo XIX. Hoy en día es un museo gestionado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y sigue siendo un importante símbolo histórico y cultural de México, que el día que andes en el estado de Veracruz no puedes dejar de visitarlo. Barragán, al colaborar en el Plan de Montaño, fue arrestado, así como recluido en San Juan de Ulúa y trasladado a los calabozos de la ex Inquisición en la Ciudad de México. Después fue desterrado fuera del país y pasó por varios países como Guayaquil, Guatemala, Estados Unidos y Europa. Pero en el año de 1829, el presidente de México, Vicente Guerrero, le concedió amnistía, lo que le permitió regresar a México y retomar su participación en la política nacional. Cuando regresó a México,
continuó participando en la política del país y no dejaba de mencionar su repudio hacia el régimen de Anastasio Bustamante. En el año de 1833 fue secretario de guerra en el gabinete de Santa Anna. En ese mismo año, Santa Anna pidió licencia para ausentarse del gobierno y dejó la presidencia en manos del general Valentín Gómez Farías, y este último llamó a Barragán a ocupar su mismo cargo de diciembre de 1833 a febrero de 1834. Y más tarde, el general Francisco Barragán, quien tenía una gran reputación como patriota y defensor de los principios republicanos, asumió la presidencia interina con el respaldo de amplios sectores del ejército y de la sociedad. Ello dado a que Antonio López de Santa Anna, como ya era costumbre, se ausentó nuevamente de la presidencia, ya que estaba cansado, pidió licencia y logra que el Congreso designara a Barragán como presidente interino de México. En tanto, Santa Anna se ausentó a su hacienda Manga de Clavo. En su corto periodo, Barragán, además de su liderazgo político, se destacaba por sus caballerosos modales y su profunda religiosidad, características que lo hacían muy cercano a su pueblo y era muy querido. Además, era muy común verlo en las iglesias participando activamente en las celebraciones religiosas y haciendo donativos a viudas, enfermos e inválidos con su propio dinero. Durante su gobierno, México dio un giro importante, ya que el país abandonó el sistema federal y se convirtió en un régimen centralista. Un cambio que tuvo repercusiones políticas y sociales en todo el territorio. Uno de los momentos más dramáticos de su administración fue el estallido de la Revolución de Texas, que comenzó el 2 de octubre de 1835 y se extendió hasta abril de 1836. Texas, que en ese entonces formaba parte del estado de Coahuila y Texas, dentro de México, se rebeló contra el gobierno mexicano en busca de su independencia. El general Francisco Javier Barragán, uno de los más queridos y competentes oficiales del ejército mexicano, fue designado para atender el conflicto y hacer frente a los tejanos. Sin embargo, mientras Barragán se encontraba en el frente de guerra en Texas, un mal inesperado lo golpeó. Eso en febrero de 1836, y el general cayó gravemente enfermo, lo que causó una gran preocupación entre los mexicanos. Además, como él era muy querido por la población, el pueblo se agolpó en el Palacio Nacional, en el corazón de la Ciudad de México, para obtener noticias sobre la salud de él. En este palacio, que era sede del Poder Ejecutivo Federal, fue testigo de la angustia colectiva, ya que los ciudadanos veían en Barragán un símbolo de esperanza y se temían lo peor. Este episodio no solo fue un golpe a la moral del ejército mexicano en su lucha contra la rebelión tejana, sino que también afectó el ánimo del pueblo. La situación de la salud del general Barragán reflejaba la fragilidad de un país que, además de enfrentar una guerra, luchaba contra sus propios desafíos internos, que para colmo no eran pocos. Mientras tanto, la Revolución de Texas continuaba. A lo largo de los meses, la situación en la región se tornó cada vez más grave y el conflicto culminó con la Batalla de San Jacinto en abril de 1836, donde las fuerzas tejanas lograron la victoria decisiva. A pesar de su enfermedad, el presidente y su equipo de gobierno hicieron esfuerzos por mantener el orden y continuar con las tareas de defensa, mientras el pueblo mexicano seguía con la esperanza y preocupación del estado de salud de uno de sus líderes más queridos y admirados de la época. Y para el 1 de marzo de 1836 falleció don Miguel Barragán, una figura importante en la historia mexicana.
Un dato importante es que Barragán, quien estuvo vinculado a diversos lugares clave de México, dejó por escrito, como última voluntad, que su cuerpo fuera dividido en diferentes partes y sepultado en los sitios que marcaron su vida. Una parte de su cuerpo fue enterrada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, un lugar de importancia histórica y religiosa. Otra parte descansó en su ciudad natal, la Ciudad del Maíz. El corazón fue depositado en Guadalajara, mientras que sus entrañas en la Colegiata de Guadalupe y en la Capilla del Señor de Santa Teresa. Finalmente, su lengua fue enterrada en San Juan de Ulúa, ubicada en el estado de Veracruz. Y por lo pronto, esperando que la información te sea de utilidad e interesante, Gemacha se despide de ti. Te invita a que te suscribas para que puedas seguir haciendo más cápsulas del conocimiento como esta. ¡Hasta pronto!